¿Sabes? A menudo imaginamos a los inventores como mentes brillantes, encerradas en laboratorios, trabajando metódicamente hacia un objetivo específico. Tienen un problema y pasan años, a veces incluso décadas, buscando la solución perfecta. Es una historia de esfuerzo deliberado, de prueba y error, todo apuntando en una dirección clara. Nos imaginamos bombillas encendiéndose sobre sus cabezas, pero solo después de incontables horas de pensamiento intenso y concentrado. Y claro, esto es cierto para muchas de las grandes innovaciones del mundo, pero no es, ni de lejos, la única forma en que ocurre el progreso. A veces, los descubrimientos más revolucionarios no se encuentran realmente. Simplemente aparecen cuando buscas algo completamente diferente. Considera por un momento la humilde papa frita. No nació del deseo de crear el snack salado favorito del mundo. En cambio, fue en realidad el resultado de un chef frustrado en 1853, llamado George Crumb. Un cliente seguía devolviendo sus papas fritas, quejándose de que eran demasiado gruesas. En un ataque de enojo, Crumb cortó las papas finas como papel, las frió hasta que quedaron crujientes y las ahogó en sal, honestamente esperando molestar al difícil comensal. Pero para su asombro, al cliente le encantaron, y así, la chip de Saratoga nació. Este patrón se repite a lo largo de los anales de la ciencia y la tecnología con sorprendente frecuencia. Parece que por cada invento nacido de una investigación minuciosa, hay otro que simplemente cayó en la existencia porque alguien fue un poco torpe, o un poco desordenado, o simplemente curioso. Nuestro primer héroe accidental es un ingeniero suizo llamado Georges de Mestral, y su historia comienza no en un taller, sino en un paseo por el bosque. En 1941, de Mestral llevó a su perro a una excursión de caza en los Alpes. Cuando llegaron a casa, notó que tanto sus pantalones como el pelaje de su perro estaban cubiertos de estas pequeñas e increíblemente obstinadas rebabas de una planta de bardana. Como cualquier persona, comenzó la tediosa tarea de quitárselas, una por una. Pero a diferencia de la mayoría de la gente, que simplemente habría maldecido las molestas semillas y seguido adelante, la mente ingenieril de Mestral se encendió con curiosidad. No solo vio una molestia, vio un diseño. Impulsado por esta repentina inspiración, decidió examinar una de las rebabas bajo un microscopio. Lo que vio no fue solo una semilla pegajosa, sino, honestamente, una maravilla de la ingeniería natural. La rebaba estaba cubierta de cientos de ganchos minúsculos. Estos ganchos estaban perfectamente diseñados para engancharse a cualquier cosa con un lazo, como la tela de sus pantalones o los mechones del pelaje de su perro. Este mecanismo simple y elegante era el secreto del notable poder de adherencia de la rebaba. Era un sujetador natural, y de Mestral se dio cuenta de que si podía replicar este sistema de gancho y lazo, podría crear algo verdaderamente revolucionario. El viaje desde una rebaba en sus pantalones hasta un producto comercial fue, sin embargo, nada fácil. Le llevó casi una década de experimentación. Tuvo que averiguar cómo crear una tela con lazos pequeños y duraderos y otra tela con ganchos rígidos y efectivos. Muchas personas en la industria textil pensaron que su idea era simplemente absurda e impráctica. Simplemente no podían ver cómo su extraña obsesión con las semillas de plantas podría conducir a algo útil. Pero de Mestral persistió, descubriendo finalmente que el nylon, cuando se trataba bajo luz infrarroja, formaba los ganchos perfectos y resistentes que necesitaba. Finalmente, perfeccionó su invento, una tira de tela con miles de pequeños lazos y otra con miles de pequeños ganchos. Cuando se presionaban juntas, formaban una unión fuerte y segura. Cuando se separaban, hacían ese sonido distintivo de desgarro. Llamó a su creación velcro, una combinación de las palabras francesas velours para terciopelo y crochet para gancho. Lo que comenzó con un irritante paseo por el bosque se había convertido en una industria multimillonaria, cambiando todo, desde los zapatos de los niños hasta los trajes espaciales de los astronautas. Todo gracias a un momento de curiosidad accidental. Nuestra siguiente historia nos lleva de la naturaleza al ambiente estéril de un laboratorio químico en Basilea, Suiza. Aquí, en 1938, un químico llamado Albert Hofmann trabajaba para Sandoz Pharmaceuticals. No estaba tratando de inventar una droga psicodélica. Su investigación era en realidad mucho más práctica. Estudiaba un hongo llamado cornezuelo, que crece en el centeno,
con la esperanza de crear un nuevo medicamento para estimular la circulación sanguínea y ayudar con problemas respiratorios. Sintetizó una serie de derivados del hongo, y el 25º de la serie se llamó dietilamida del ácido lisérgico, o LSD-25 para abreviar. Hoffman probó el nuevo compuesto en animales, pero no produjo los efectos que esperaba. Parecía que los animales se ponían inquietos y agitados, pero no parecía ser un estimulante útil para la circulación. Decepcionado, notó que la sustancia no tenía ningún interés particular y la archivó. El expediente se cerró, y durante 5 años, el LSD-25 simplemente se quedó en un estante, olvidado. La historia podría haber terminado fácilmente allí, con el compuesto siendo solo otro experimento fallido entre miles en los vastos archivos de investigación farmacéutica. Era un callejón sin salida, o eso parecía. Luego, el 16 de abril de 1943, por razones que no pudo explicar más tarde, Hoffman sintió un extraño impulso de volver a examinar el compuesto. Decidió sintetizar un nuevo lote de LSD-25. Mientras trabajaba en su laboratorio esa tarde, comenzó a sentirse peculiar. Se sintió mareado y fue superado por un estado de ensueño, donde su imaginación simplemente se desbocó. Describió ver un flujo ininterrumpido de imágenes fantásticas, formas extraordinarias con un intenso y caleidoscópico juego de colores. Sospechó que podría haber absorbido accidentalmente una pequeña cantidad del químico a través de las yemas de sus dedos, aunque no podía estar seguro. Para confirmar su sospecha, 3 días después decidió realizar un autoexperimento. Creyendo que era una dosis minúscula, ingirió intencionalmente 250 microgramos de la sustancia. Esto, como pronto descubriría, era una cantidad monumental. Rápidamente fue abrumado por los poderosos efectos de la droga, experimentando alucinaciones intensas y una percepción distorsionada de la realidad. Su ahora famoso viaje en bicicleta a casa desde el laboratorio se convirtió en un viaje aterrador, pero profundo, y así, a través de una sustancia olvidada y un momento de exposición accidental, Albert Hoffman había tropezado con una de las sustancias psicoactivas más poderosas jamás conocidas por la humanidad. El año es 1895 y nos encontramos en el laboratorio de física de Wilhelm Röntgen en Würzburg, Alemania. Röntgen era un físico meticuloso y respetado, y estaba profundamente inmerso en un experimento que no tenía nada que ver con la medicina. Estudiaba las propiedades de los rayos catódicos, que son flujos de electrones, utilizando un tubo de vacío de vidrio. Para llevar a cabo su experimento correctamente, había cubierto el tubo con cartón negro grueso para asegurarse de que ninguna luz visible pudiera escapar de él. Su laboratorio estaba completamente oscuro, y se centró únicamente en los efectos de los rayos dentro del tubo blindado. Mientras pasaba una corriente eléctrica de alto voltaje a través del tubo, notó algo completamente inesperado. A unos pocos pies de su configuración experimental, una pequeña pantalla recubierta con una sustancia química llamada platinocianuro de bario había comenzado a brillar con una tenue y brillante luz verde. Esto era extraño. El tubo de rayos catódicos estaba completamente cubierto, por lo que no debería haber escapado luz. Se sabía que los propios rayos catódicos solo viajaban unos pocos centímetros en el aire, por lo que no podían ser la causa del brillo. Algún rayo desconocido e invisible debe haber sido producido por su tubo. Pasó a través del cartón negro y viajó por la habitación para golpear la pantalla. Un Röntgen profundamente intrigado comenzó a investigar este misterioso fenómeno con una intensidad febril. Los llamó rayos X, usando el símbolo matemático X para indicar que eran un tipo desconocido de radiación. Comenzó a colocar diferentes objetos entre su tubo de rayos catódicos y la pantalla brillante para ver qué pasaría. Descubrió que los rayos podían atravesar papel, madera e incluso un libro grueso. Pero cuando colocó un trozo de plomo en el camino, el brillo cesó por completo. Los rayos estaban siendo bloqueados por el metal denso, proyectando una sombra en su pantalla. El momento más famoso del descubrimiento llegó cuando le pidió a su esposa, Anna Berza, que colocara su mano en el camino de los rayos, con una placa fotográfica colocada detrás. Cuando reveló la placa, ambos quedaron asombrados por la imagen resultante. Era una imagen de los huesos dentro de su mano, con la carne apareciendo como una tenue sombra a su alrededor.
Su anillo de bodas era una forma oscura y sólida en el hueso de su dedo. Fue la primera imagen de rayos X del mundo, una fotografía fantasmal de un esqueleto viviente. En ese momento, Röntgen no solo había descubierto un nuevo rayo, había dado accidentalmente a la humanidad el poder de verse a sí misma por dentro.